Imagina despertar un día con la inquietante certeza de que la vida que has estado viviendo no es verdaderamente tuya, que cada decisión que has tomado, cada creencia que sustentas e incluso los deseos que te impulsan, quizás no se originaron en lo más profundo de tu ser, sino más bien en las expectativas, condicionamientos e influencias invisibles del mundo que te rodea. Piénsalo. ¿Cuánto de tu identidad es un reflejo de tu ser auténtico y cuánto es una máscara cuidadosamente construida, moldeada por presiones externas? ¿Con qué frecuencia sientes que solo estás interpretando un papel, viviendo según un guión escrito por la sociedad, por tu educación o por los miedos que susurran en el trasfondo de tu mente? Hoy, nos embarcamos en una exploración de una de las ideas más profundas de Carl Jung, la noción de que la vida no comienza realmente hasta que te encuentras a ti mismo. Pero, ¿qué significa encontrarse a uno mismo? ¿Se trata simplemente de adquirir autoconciencia o hay un proceso más profundo y transformador en juego? Quédate conmigo, porque a medida que descubramos las fuerzas ocultas que moldean tu identidad, llegarás a comprender por qué la mayoría de las personas nunca se encuentran verdaderamente a sí mismas y cómo tú puedes liberarte. La revelación final que discutiremos es la más poderosa de todas. Tiene el potencial de cambiar no solo la forma en que te ves a ti mismo, sino también la forma en que te relacionas con el mundo. Carl Gustav Jung fue un pionero de la psicología profunda, un pensador que se aventuró más allá de las teorías tradicionales de la mente para explorar los vastos y ocultos reinos del inconsciente. A diferencia de muchos psicólogos de su época, Jung no creía que el bienestar mental consistiera simplemente en adaptarse a las normas sociales. En cambio, vio el crecimiento psicológico como un viaje hacia la individuación, el proceso de convertirse en el ser más auténtico de uno mismo. Pero esta es la realidad. La mayoría de la gente nunca emprende ese viaje. Permanecen atrapados dentro de una versión de sí mismos que ha sido moldeada por influencias externas. Viven según las expectativas, sin cuestionar si la vida que llevan está verdaderamente alineada con quienes son. Buscan validación del mundo exterior, creyendo que la felicidad proviene de la aprobación, el éxito o el encajar. Sin embargo, en lo más profundo, hay una inquietud silenciosa, una sensación inquebrantable de que algo falta. Jung creía que la verdadera vida comienza cuando dejamos de huir de nosotros mismos. Pero antes de que podamos hablar de lo que realmente significa encontrarse a uno mismo, primero debemos entender qué impide que la mayoría de las personas lo logren. Desde el momento en que llegamos al mundo, somos condicionados. Se nos dan nombres, identidades y roles predefinidos. Se nos enseña lo que es aceptable y lo que no, lo que se recompensa y lo que se castiga. Este proceso es tan sutil y gradual que rara vez lo cuestionamos. Nos adaptamos, nos conformamos y con el tiempo aprendemos a reprimir partes de nosotros mismos que no se alinean con las expectativas que se nos imponen. Piensa en tu infancia. ¿Hubo momentos en los que te expresaste libremente solo para encontrarte con la desaprobación? Quizás te dijeron que fueras realista, que dejaras de ser demasiado sensible, o que ciertas emociones y deseos eran inapropiados. Poco a poco aprendiste a ocultar esas partes de ti, a guardarlas donde nadie pudiera verlas. Y al hacerlo, comenzaste a construir una máscara, lo que Jung llamó la persona. La persona es el rostro que presentamos al mundo. Nos permite funcionar en sociedad, navegar por las relaciones y obtener aceptación. Pero aquí está el problema. Cuanto más nos identificamos con esta máscara, más perdemos el contacto con nuestro verdadero yo. Comenzamos a creer que somos la persona, olvidando que hay algo más profundo debajo de ella.
Y luego está la otra cara de la moneda, la sombra. Si la persona es lo que mostramos al mundo, la sombra es lo que le ocultamos. Consiste en todo lo que hemos rechazado o reprimido dentro de nosotros mismos. Nuestros miedos, nuestros deseos no expresados, nuestras vulnerabilidades e incluso nuestras fortalezas ocultas. Y aquí es donde se vuelve aún más profundo. La sombra no desaparece, no se desvanece simplemente porque nos neguemos a mirarla. En cambio, opera bajo la superficie, influyendo en nuestros pensamientos, nuestros comportamientos e incluso nuestras reacciones emocionales. Las partes de nosotros mismos que rechazamos no desaparecen, se manifiestan de formas inconscientes, a menudo en forma de proyección. ¿Alguna vez te ha disgustado intensamente a alguien sin entender completamente por qué? ¿Alguna vez te has sentido provocado por ciertos comportamientos en otros que parecen generar una fuerte reacción emocional? Jung creía que cuando nos perturban las cualidades de otras personas, a menudo es porque esas mismas cualidades existen dentro de nosotros, ocultas dentro de nuestra propia sombra. Pero, ¿y si te dijera que dentro de la sombra se encuentra la clave del verdadero autodescubrimiento? Que las partes de ti mismo que has reprimido e ignorado no son tus enemigos, sino más bien las piezas que faltan para tu totalidad. La gran revelación de Jung fue esta. El crecimiento psicológico no consiste en eliminar la sombra, consiste en integrarla. Se trata de mirar en las profundidades de tu propio inconsciente y enfrentar lo que has negado, porque cuando lo haces, desbloqueas una profunda fuente de poder personal, autenticidad y libertad. Aquí es donde comienza el verdadero viaje. ¿Estás listo para enfrentar la verdad de quién eres, para liberarte de las ilusiones que te han moldeado? Porque lo que viene después desafiará todo lo que creías saber sobre ti mismo y abrirá la puerta a una vida que es verdaderamente tuya. La mayoría de las personas pasan por la vida creyendo que ya saben quiénes son. Se definen por su nombre, su trabajo, su cultura, sus experiencias pasadas. Pero, ¿y si te dijera que tu identidad es mucho más compleja de lo que crees? Que el yo que crees ser es solo una construcción superficial, una fracción de una realidad mucho más profunda y trascendente. Carl Jung creía que dentro de cada individuo existe un mundo oculto, un vasto e intrincado paisaje interior lleno de recuerdos olvidados, emociones reprimidas, deseos no reconocidos y potencial inexplorado. Y la clave para encontrarse verdaderamente a uno mismo no está en construir una nueva identidad, sino en desenterrar lo que ha estado enterrado dentro de ti. Tomemos un momento para reflexionar. ¿Alguna vez has sentido un anhelo profundo e inexplicable por algo más? ¿Una sensación de que hay una versión superior de ti mismo esperando emerger? Esto no es solo imaginación. Es la voz de tu mente inconsciente, llamándote a algo más grande. Jung se refirió a este proceso como individuación. Él creía que la verdadera realización no proviene de conformarse a las expectativas externas, sino de integrar todos los aspectos de nosotros mismos, lo bueno, lo malo, la luz y la oscuridad. Pero antes de poder integrar estas partes, primero debemos confrontarlas, y aquí es donde la mayoría de la gente se detiene. ¿Por qué? Porque enfrentarse a uno mismo es incómodo. Requiere mirar aspectos de tu personalidad que has ignorado durante mucho tiempo. Exige que cuestiones creencias arraigadas, desafíes tus miedos y te enfrentes a los conflictos internos que han moldeado tu vida. Piénsalo. ¿Con qué frecuencia evitamos el silencio? ¿Con qué frecuencia nos distraemos con el trabajo, las redes sociales, el entretenimiento o cualquier cosa que nos impida sentarnos a solas con nuestros pensamientos? Esta distracción constante no es accidental, es un mecanismo de defensa, una forma de evitar las preguntas más profundas que acechan
bajo la superficie. Pero por mucho que intentemos evitarlos, estos aspectos ocultos de nosotros mismos no desaparecen. Se manifiestan de formas inesperadas, a través de la ansiedad, el autosabotaje, las relaciones insatisfactorias o una persistente sensación de estar perdido. Jung creía que nuestra mente inconsciente siempre nos está hablando, pero hemos aprendido a ignorar sus mensajes. Sin embargo, si comenzamos a prestar atención, empezamos a ver patrones, empezamos a notar cómo nuestras heridas más profundas influyen en nuestras elecciones, cómo nuestros deseos reprimidos moldean nuestros comportamientos y cómo las cosas que más tememos a menudo contienen las mayores lecciones. Consideremos un ejemplo simple pero poderoso: el miedo al rechazo. Muchas personas pasan por la vida aterrorizadas de ser juzgadas o abandonadas. Buscan aprobación, evitan conflictos y reprimen sus verdaderos pensamientos para mantener la armonía. Pero, ¿de dónde viene este miedo? ¿Se trata realmente de las opiniones de los demás o proviene de algo más profundo? Quizás una vieja herida, una experiencia de la infancia, un momento en el que se sintieron invisibles o indignos. Jung argumentaría que este miedo no es solo una emoción, es un aspecto sombrío del yo que no ha sido plenamente reconocido. Y hasta que no se saque a la luz, seguirá controlando las acciones de uno desde las sombras. Pero aquí está lo increíble. Cuando finalmente enfrentamos estas partes ocultas de nosotros mismos, pierden su poder sobre nosotros. Imagina por un momento lo que se sentiría vivir sin miedo al juicio, hablar tu verdad sin dudar, tomar decisiones no basadas en lo que otros esperan, sino en lo que resuena profundamente dentro de ti. Este es el poder de la individuación. No se trata de convertirse en alguien nuevo. Se trata de convertirse en más de quien realmente eres. Pero ¿cómo empezamos? ¿Cómo descubrimos las fuerzas inconscientes que moldean nuestras vidas? Jung creía que una de las formas más poderosas de acceder al inconsciente es a través de los símbolos, los sueños y la introspección. Él veía los sueños como mensajes del yo más profundo, revelando verdades ocultas sobre nuestra psique. También enfatizó la importancia de la expresión creativa, el arte, la escritura, la música y otras formas de autoexploración, como formas de acceder e integrar la mente inconsciente. Pero quizás el paso más importante sea simplemente la conciencia. En el momento en que comienzas a cuestionar tus pensamientos, tus reacciones y tus creencias arraigadas, ya estás dando los primeros pasos hacia la transformación. En el momento en que dejas de huir de la incomodidad y comienzas a enfrentarla con curiosidad, comienzas a recuperar tu verdadero yo, porque aquí está la verdad. La mayoría de las personas viven toda su vida como extrañas para sí mismas. Siguen los caminos trazados para ellas, sin darse cuenta de que tienen el poder de elegir algo diferente. Reprimen su verdadera naturaleza, sin darse cuenta de que su mayor fuerza reside en abrazar todo lo que son. Pero tú no tienes que ser una de esas personas. Tienes el poder de liberarte de las ilusiones que te han frenado, de desprenderte de las capas de condicionamiento y miedo que te han impedido experimentar la vida plenamente, de adentrarte en la plenitud de quien eres, sin miedo y sin disculpas. Y en la siguiente parte vamos a explorar algo aún más profundo: los arquetipos ocultos dentro de ti. Estos patrones ancestrales, enterrados en lo más profundo de tu psique, guardan la clave para liberar tu mayor potencial. Lo que estás a punto de aprender puede cambiar la forma en que te ves a ti mismo para siempre. Si el viaje para encontrarse a uno mismo fuera tan simple como tomar una decisión, todos ya estarían viviendo en completa alineación con su verdadera naturaleza. Pero como hemos visto, el proceso es mucho más complejo.
No se trata solo de elegir quién queremos ser, se trata de descubrir las fuerzas que nos han moldeado, de enfrentar las partes de nosotros mismos que hemos rechazado y de integrarlas en una identidad auténtica y completa. Pero aquí surge una pregunta. ¿Por qué nos sentimos atraídos por ciertos comportamientos, deseos o miedos? ¿Por qué repetimos los mismos errores o caemos en los mismos patrones, incluso cuando intentamos cambiar? La respuesta de Carl Jung fue revolucionaria. Él creía que dentro de cada ser humano existen patrones universales, profundas plantillas psicológicas arraigadas que influyen en nuestros pensamientos, emociones y comportamientos de maneras que a menudo no comprendemos completamente. Él llamó a estos patrones arquetipos. Jung argumentó que los arquetipos son imágenes colectivas ancestrales, almacenadas en lo que él llamó el inconsciente colectivo, un nivel de la psique compartido por todos los seres humanos, heredado de las experiencias de nuestros ancestros. Estos arquetipos moldean nuestra identidad personal, nuestras relaciones e incluso la forma en que percibimos el mundo. Piensa en las historias que se han contado a lo largo de la historia. El viaje del héroe, el mentor sabio, el villano sombrío, el niño inocente. Estos personajes aparecen en mitos, religiones, literatura e incluso en nuestros sueños. No son solo ficción. Representan fuerzas psicológicas que existen dentro de todos nosotros. Y, nos demos cuenta o no, estos arquetipos están constantemente en juego en nuestras vidas. Por ejemplo, considera el arquetipo del héroe. Esta es la parte de ti que anhela un propósito, que se siente llamada a algo más grande. Es la parte de ti que busca superar obstáculos, fortalecerse y alcanzar una versión superior de sí misma. Pero este arquetipo no existe de forma aislada. Siempre está acompañado por la sombra. La sombra, como discutimos anteriormente, representa los aspectos reprimidos y ocultos del yo. Es la parte de ti que contiene tus miedos, tus debilidades e incluso tu potencial inexplorado. En los mitos, el héroe debe enfrentarse a la sombra, a menudo simbolizada como un monstruo, un enemigo o un gran desafío, antes de poder evolucionar verdaderamente. Ahora, traslademos esto a la vida real. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que sabías que necesitabas cambiar, pero algo dentro de ti se resistía? Un momento en el que tuviste la oportunidad de convertirte en una versión superior de ti mismo, pero el miedo, la duda o el autosabotaje te detuvieron. Esta es la batalla entre el héroe y la sombra, desarrollándose dentro de ti. El error que comete la mayoría de la gente es tratar de reprimir la sombra en lugar de comprenderla. Pero Jung creía que la verdadera transformación ocurre cuando integramos la sombra, no rechazándola, sino aprendiendo de ella. Digamos que luchas con la duda sobre ti mismo. En lugar de ignorarla o pretender que no existe, Jung te animaría a preguntar, ¿de dónde viene esta duda? ¿Es realmente tuya o fue implantada en ti por experiencias pasadas, expectativas sociales o las voces de otros? ¿Qué lecciones encierra? Podría ser que dentro de tu duda haya en realidad una fuerza oculta, como la humildad, la introspección o la capacidad de ver las cosas desde múltiples perspectivas. Cuando comenzamos a ver nuestras luchas no como debilidades, sino como mensajes del inconsciente, todo cambia. Pero los arquetipos van más allá del héroe y la sombra. Hay muchas otras fuerzas dentro de nosotros, cada una con su propio papel en la configuración de nuestra identidad. Uno de los más poderosos es el arquetipo del ánima y el animus. Jung creía que dentro de cada hombre existe un lado femenino oculto, el ánima, y dentro de cada mujer existe un lado masculino oculto, el animus. Esto no se trata de género en el sentido físico, sino del equilibrio de energías dentro de nosotros. El ánima representa la intuición,
la emoción, la creatividad y la conexión profunda con el inconsciente. El Animus representa la lógica, la estructura, la disciplina y la asertividad. Cuando estas dos fuerzas están en equilibrio, una persona se siente completa. Pero cuando están desequilibradas, surge un conflicto interno. Por ejemplo, un hombre que rechaza su ánima puede tener dificultades para expresar emociones, temiendo la vulnerabilidad como una debilidad. Una mujer que rechaza su ánimus puede tener dificultades para afirmarse, sintiéndose indecisa al tomar el control de su propia vida. Pero cuando estas energías son abrazadas, en lugar de reprimidas, se convierten en una fuente de inmensa fortaleza. Y esto nos lleva a una de las verdades más importantes que Jung descubrió. Para encontrarse a uno mismo, debes abrazar todas las partes de ti mismo, la luz y la oscuridad, lo masculino y lo femenino, lo conocido y lo desconocido. La individuación no se trata de convertirte en algo diferente, se trata de volverte íntegro. Pero hay una pieza final de este rompecabezas, una última revelación que lo une todo, y es quizás la más poderosa de todas. Porque el mayor obstáculo para encontrarse a uno mismo no es solo el miedo, la duda o el condicionamiento externo. Es algo mucho más profundo, algo oculto en la propia estructura de cómo percibimos la realidad misma. Y en la siguiente parte vamos a descubrirlo. Lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que creías saber sobre ti mismo y podría cambiar tu vida para siempre. A lo largo de este viaje hemos explorado las fuerzas ocultas que moldean tu identidad, las máscaras que usas, la sombra que reprimes y los arquetipos que influyen en tus pensamientos y comportamientos. Pero ahora debemos confrontar la ilusión más profunda de todas, la ilusión del yo. Verás, la mayoría de la gente pasa por la vida asumiendo que su identidad es fija, que son un solo yo inmutable que se mueve a través del tiempo, moldeado por recuerdos y experiencias. Pero Jung, junto con muchos grandes filósofos y místicos, entendió algo radical. El yo no es una entidad estática, es fluido, en constante cambio y mucho más grande de lo que se nos ha hecho creer. ¿Y si la versión de ti con la que te identificas ahora mismo es solo un fragmento de algo mucho más grande? ¿Y si la persona que crees ser es solo una expresión de una conciencia ilimitada que ha estado evolucionando durante siglos a través de vidas, a través de la sabiduría y la experiencia heredadas? Jung exploró esta idea a través del concepto del sí mismo, self, no el pequeño yo, impulsado por el ego que se aferra a etiquetas y miedos, sino el verdadero yo, la totalidad de quien eres más allá de las ilusiones de la identidad. Y esta realización es a la vez liberadora y aterradora, porque significa que todo lo que has creído ser, todos los miedos, las limitaciones, las historias que te cuentas a ti mismo, no es la verdad completa, es meramente una construcción, un marco temporal construido por la mente. Y aquí está la verdad más poderosa de todas. No eres solo un ser único y aislado, moviéndose por la vida. Eres un vasto campo interconectado de conciencia que lleva dentro de ti la sabiduría de generaciones, la profundidad del inconsciente y el potencial de transformación que va más allá de la imaginación. Pero si esto es cierto, entonces, ¿por qué nos sentimos tan limitados? ¿Por qué experimentamos sufrimiento, duda y miedo? La respuesta reside en el ego. El ego no es el enemigo, es simplemente la parte de la mente que crea una sensación de separación. Es la voz en tu cabeza que dice, esto es lo que soy y esto es lo que no soy. Construye muros, define fronteras y te mantiene atado a patrones familiares. Y aunque el ego cumple un propósito, también es el mayor obstáculo para el autodescubrimiento, porque en verdad no estás limitado a una sola identidad. Eres un ser en constante evolución.
Y en el momento en que dejas de aferrarte a la idea de quién crees ser, desbloqueas infinitas posibilidades. Pero, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se va más allá de la ilusión del yo y se entra en la plenitud de tu existencia? Jung ofreció un camino, uno que requiere coraje, introspección profunda y la voluntad de rendirse a todo lo que creías saber sobre ti mismo. Primero, abraza lo desconocido. La mayoría de la gente teme lo desconocido porque representa la incertidumbre. Pero lo desconocido es donde ocurre el crecimiento, es donde ocurre la transformación, cuando dejas de resistirte a los misterios dentro de ti y en cambio te inclinas hacia ellos con curiosidad, comienzas a ver el mundo y a ti mismo con nuevos ojos. Segundo, libera el apego a las etiquetas. No eres solo tu nombre, no eres solo tu trabajo, tu pasado o tu personalidad. Eres algo mucho más allá de la definición. Cuando sueltas las identidades rígidas, creas espacio para que algo más grande emerja. Tercero, escucha al inconsciente. Tus sueños, tus instintos, tus intuiciones profundas no son aleatorios, son mensajes del sí mismo que te guían hacia la totalidad. Cuanto más te sintonices, más comenzarás a reconocer patrones, sincronicidades y señales que te conducirán a tu verdadero camino. Y finalmente, ríndete al proceso. Encontrarse a uno mismo no es un destino, no es algo que logras y luego olvidas. Es un viaje continuo, un despliegue de capas cada vez más profundas de verdad. Y aquí está la revelación definitiva. Nunca estuviste realmente perdido, siempre has estado aquí. El yo que has estado buscando ha estado dentro de ti todo el tiempo, esperando ser recordado. Así que ahora la elección es tuya. Seguirás viviendo como un fragmento de quien realmente eres, atado por viejos miedos e ilusiones, o darás un paso adelante hacia lo desconocido, abrazando el ser vasto e ilimitado que estabas destinado a ser. Porque la vida no comienza verdaderamente hasta que te encuentras a ti mismo, y ahora ya sabes el camino. Gracias por escuchar.